Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Huella. Hoy vamos a tener un programa que vamos a revisar la historia, porque yo la otra vez quedé con la intriga cuando nos visitó una persona que hablaba del año 72 y yo quería saber qué había pasado del 72 para atrás, porque viste que en la dictadura se empieza a hablar del 76 en adelante. Nos acompaña Pablo Borda, él es un joven historiador. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer tenerte, sobre todo siendo tan joven y tan comprometido también. Es importante tener gente joven. Es la pasión de uno por la historia. En mi caso, aunque no parezca, tengo unos cuantos años en el trabajo docente y hoy en día en la divulgación. Y bueno, la historia es lo que me ha apasionado toda la vida y creo que es muy necesario no solo comprometernos con aprender de la historia en general, sino sobre todo nuestra propia historia para entender cómo llegamos al presente que nos toca vivir y cuáles son los antecedentes de los procesos que hoy en día estamos atravesando. Y si un conductor del canal decía la otra vez que hay que mirar el pasado para entender el presente. Absolutamente. Bueno, tengo el machete hoy porque hay cosas que yo desconocía y cosas que conozco, pero bueno, para no perderme hice un machecito. Bueno, vamos a hablar un poco de la Revolución Libertadora, cómo fue, en qué contexto fue. Bueno, hay que entender que la Revolución Libertadora se da en un marco de alta polarización de la política argentina. Por entonces, el gobierno de Juan Domingo Perón estaba muy acorralado por la oposición antiperonista, que hay que recordar, en esa época se conformó a distintos sectores. Había liberales, radicales, incluso el Partido Socialista, pero acá el factor decisivo es que participa una parte de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no eran totalmente antiperonistas. Esto es algo que podemos retomar después. Sí, pero recordemos que Perón también era militar. Exactamente. Y que hubo un sector muy leal dentro del ejército a Perón. Es más, cuando se inicia la Revolución Libertadora, como tal, los sectores que se sublevan son fundamentalmente la Armada y un sector del ejército que es liderado por el general Lonardi, que era parte del nacionalismo católico. En el marco del conflicto con la Iglesia, los sectores nacionalistas católicos se habían salido a confrontar con Perón. De hecho, además de los militares, estaban los sectores armados civiles, que eran los comandos civiles, que por ejemplo son los que realizan el atentado con bombas de abril del 53. Y entre las filas de los comandos civiles había socialistas, radicales y nacionalistas católicos. O sea que había como una coalición antiperonista amplia. Y es la primera coalición antiperonista fuerte. Sí, habían habido intentos de golpe, habíamos tenido un intento en el 51 por parte del general Menéndez, que fracasa rápidamente. Después está el que es mucho más grave, que es el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? en junio del 55, ¿no? Solo 3 meses antes del golpe de la Revolución Libertadora. ¿Tenés idea cuánta cantidad de bomba tiraron de ese? Fueron varias toneladas. Lo que no se puede determinar del todo es la cantidad de muertos. Ahora no recuerdo el número exacto del tonelaje, pero muertos debido a las mutilaciones y a cómo los cuerpos quedaron carbonizados. Se habla de entre 300 y 400 y alrededor de 700 heridos. O sea, no solo fue la única vez en la historia del siglo XX en que una fuerza aérea de su propio ejército bombardeó la capital de su país sin una guerra, sino que fue una masacre en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. No solo se bombardeó la Casa de Gobierno, sino que se bombardearon también dependencias civiles. Así que hubo una decisión de masacrar civiles. Lo que daba cuenta de que para este sector de las Fuerzas Armadas, el sector antiperonista, era necesario eliminar el peronismo como tal. De hecho, la Revolución Libertadora instala el periodo de la proscripción, el peronismo queda proscripto de la vida política,
incluso se llegó a sancionar una ley, ¿no?, en el decreto de Aramburu a principios del 56, en el que se prohibía decir la palabra Perón, bajo pena de cárcel. Bajo pena de cárcel. Bajo pena de cárcel. También se prohibieron todos los símbolos. Cantar la marcha peronista era ilegal durante la Revolución Libertadora. Y había un discurso de que el peronismo había sido una tiranía, como el rosismo. Sí. Se hablaba de la segunda tiranía, ¿no? Y se vivía un ambiente similar a Caseros, ¿no? Se decía, ¿no?, en los años de la Revolución Libertadora, que así como Caseros había abierto las puertas a la Argentina liberal, ahora se recuperaba ese sendero derrocando a otro tirano que debía ser eliminado de la historia. Por eso la violencia que se ejerce a partir de la Revolución Libertadora tiene este objetivo, ¿no? Vamos a eliminar esta expresión política y ya no alcanza solo con la represión tradicional. Hay que prepararnos para reprimir al movimiento obrero, después al movimiento estudiantil, sí. Pero sobre todo había que cambiar el concepto de guerra. La CGT también. La CGT es intervenida, miles de dirigentes sindicales son puestos presos, hay toda una serie de purgas, hay purgas en las universidades, en los organismos públicos. Es en general una avanzada contra todo lo que pudiera ser peronista. Incluso que hicieron, o creo que directamente sancionaron en contra de la ley de Perón de 1948. Es anulada la reforma constitucional de 1949, por decreto presidencial. La Constitución de 49, esto es interesante, ¿no?, porque es un retroceso de 100 años. Por decreto presidencial, la Constitución de 1949 queda anulada y se restituye después de una asamblea constituyente fracasada, muy legítima, en la que el voto en blanco fue el partido más votado por el voto en blanco peronista. Se decide restablecer... ¿En qué año fue? En el 57. En el 57. Se restablece la Constitución de 1853. Es decir, en 1955, por un decreto presidencial, se retrocedió 100 años en la historia constitucional del país. Para pensar, ¿no?, en los objetivos que se planteaba la Revolución Libertadora. Y esto no es un detalle menor. En 1957 se produce la primera lección de lo que se conoce como la doctrina de la guerra de contrainsurgencia, o la escuela francesa, o la guerra contrarrevolucionaria, en la Escuela Superior de Guerra. En 1957, por primera vez, se dictan clases para que las Fuerzas Armadas intervengan en la represión interna, tomando los modelos que los franceses habían aplicado en Indochina y en Argelia. Es decir, que a partir de 1957 y durante los próximos 20 años, para pensar cómo llegamos a la última dictadura, las Fuerzas Armadas son instruidas para pensar que el movimiento obrero es un blanco militar y que se le debe atacar como si se viviera en un marco de una guerra interna. Esto va a ir evolucionando hasta llegar a lo que se conoce como la doctrina de la guerra antisubversiva, que era la doctrina que tenían las Fuerzas Armadas al momento de la última dictadura. Pero para pensar, cuando a veces se nos dice que la dictadura surge de la nada o como una respuesta a la guerrilla, ya en 1957 habían empezado a prepararse para eso. Empezaron a preparar el campo. Así es. Pero no había guerrilla en esa época. Pero todavía organizaciones armadas como tales no. Van a haber algunos mínimos experimentos. Pero el gran objetivo en esa época primero fue el movimiento obrero peronista. Y lo que es interesante es que, por ejemplo, la dictadura de Aramburu no puede generar un sucesor que mantenga, ¿no?, el espíritu de la Revolución Libertadora como tal, y el presidente que es electo, con ayuda del voto peronista, es Frondizi. Un presidente que trataba con la proscripción, con el peronismo prohibido, esto es importante remarcarlo, y a partir de un acuerdo con Perón, estableció una suerte de punto intermedio. Frondizi se presentaba como un radical no tan antiperonista, había sido opositor a Perón, pero si Balbín era el radicalismo más gorila... El radicalismo del pueblo. Exactamente. Frondizi se presentaba como la renovación del radicalismo. De hecho,
en muchas de las expresiones de Frondizi aparecían el discurso de la justicia social, ¿no? Incluso el antiimperialismo. Frondizi se presentaba como un intelectual y como una opción superadora. Para Frondizi, que representaba el sector intransigente, el camino no era la proscripción. Y de hecho, parte del acuerdo con Perón es levantar la proscripción, sancionar una ley que regularice al movimiento obrero argentino después de la Libertadora, y algunos puntos comunes en mejora de salarios, la industria y demás. Ahora, el gobierno de Frondizi es un gobierno condicionado. ¿Por qué? Primero, las Fuerzas Armadas tienen mucho poder, pero también hay sectores políticos de peso que buscan aislar al gobierno y vetar sus iniciativas. Ahora, y tiene que, a su vez, negociar y no ser desbancado con el peronismo. ¿Cómo llega Alzogaray? Bueno, Alzogaray es el producto de la imposibilidad de establecer ese primer proyecto económico, mucho más, si queremos, estatista, mucho más parecido al estado de bienestar, al peronismo durante el primer año. El primer año del gobierno de Frondizi hay una mejora en los salarios, se promueven inversiones. Porque él subió el 60% de los salarios. De los salarios, se sanciona la ley de asociaciones profesionales que permite la existencia de un sindicalismo peronista fuerte, a pesar de que el peronismo como tal está proscripto. Y en ese marco, bueno, hay algunas variables que se estaban ajustando, hay una subida de la inflación y los sectores armados y sectores empresariales condicionan la designación de un nuevo ministro de Economía que va a ser Alzogaray. Alzogaray va a establecer un plan de ajuste, ellos le van a decir, ¿no?, normalización económica, ¿no?, de estabilización, que lleva a un congelamiento de los salarios en un contexto inflacionario y de recesión. Es decir, vas a ganar lo mismo en medio de la inflación y además de esto va a haber una represión militarizada. Porque no solo se trató de un ajuste, sino que en la época de Frondizi este proceso de formación de las Fuerzas Armadas para reprimir a su propia población lleva a la aplicación del Plan Conintes. Eso es importante. Plan Conintes, eso? A partir de la década del 60, quiere decir conmoción interna del Estado. Pero, a ver, ¿por qué se crea el Plan Conintes? El Plan Conintes ¿cuál fue el puntapié inicial para que se... El Plan Conintes se venía desarrollando como una estrategia de control interno de la población y de prepararse para un escenario de guerra interna. Por entonces, ¿no?, el conflicto con el peronismo ya se estaba desatando y se habían producido históricas manifestaciones como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Un frigorífico estatal que fue privatizado en la época de Frondizi, fue tomado por los sindicatos frigoríficos del barrio de Mataderos, histórico del peronismo, y para desalojar el frigorífico no solo se lleva a la policía, sino que se lleva a las Fuerzas Armadas y se llega a ingresar al frigorífico con tanques. Con tanques para desalojarlo, ¿no? Frondizi empieza a recurrir a las Fuerzas Armadas para la represión y directamente con el Plan Conintes lo que hace es plantear que hay un escenario de peligro, de amenaza al Estado. Se hablaba de los grupos que se manifestaban o hacían operaciones. Había grupos comunistas también, pero sobre todo de los peronistas, como grupos terroristas. O sea, ya se empieza a implementar, sutilmente la idea de que aquel enemigo que atenta contra el orden es un enemigo terrorista. Okay. Y la conmoción interna, el Plan Conintes, el plan de conmoción interna del Estado, era presentado como un plan antiterrorista. Y lo interesante es que durante los años de Conintes, las fábricas, los edificios públicos y las dependencias del Estado eran considerados blancos militares. Y si vos, por ejemplo, eras detenido en el marco del Plan Conintes, no eras juzgado por un tribunal civil, sino por un tribunal militar. E incluso se podía establecer, como si fuera la ley marcial, la pena de muerte. Así que en un gobierno, entre comillas, civil y democrático, recordemos que Frondizi fue electo con la proscripción, las Fuerzas Armadas reprimían en espacios públicos a su propia población civil. Esto es interesante para pensar cómo se forma lo que nos lleva. A eso apuntamos justamente, a revisar la historia. Durante el siglo XXI se produjo un fallo
que consideró que durante el plan Conintes se desarrollaron crímenes de lesa humanidad, porque no solo se llevó adelante a la prisión, hubo torturas, abusos sí, y todo tipo de ataques. Había un clima de persecución interna muy radicalizada, también del comunismo. Y lo interesante es que Frondizi trataba de presentarse como una opción superadora. Y por eso permite al peronismo presentarse a elecciones en 1962, creyendo que su partido iba a ganar, la Unión Cívica Radical Intransigente. Y ahí fue Y cuando el peronismo, con la elección de Framini, ¿no? Un peronismo organizado de los sindicatos, logra elegir a Framini como gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante. Los sectores de las Fuerzas Armadas y los sectores políticos opositores a Frondizi lo rodean, lo obligan a anular las elecciones y luego lo derrocan. Bueno, te hago una pregunta, no me contestes. Sí. Vamos a un corte ahora. El golpe de 62 y Guido. Bien. ¿Sí? No me respondas. Vamos a un corte, ahora venimos con más huella. CTV se renueva en 2024. Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales. Conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Bueno, volvimos. Bueno, te había preguntado de Guido. Bueno, ¿Quién fue Guido? bien. ¿Y cómo llega? Pensemos que Frondizi primero propone un plan de ajuste en general que solo se sostiene en ese marco con la represión, ¿no? Salarios más bajos, recesión y para sostener esto, Frondizi militariza la represión, mantiene a raya el movimiento obrero para tratar de beneficiar a los sectores empresariales. ¿Qué similitud ves con lo que está pasando ahora? Bueno, que ¿Hay una simetría? Por entonces también se hablaba de las variables de la normalización económica, de atraer inversiones, ese tipo de cuestiones. Que no pasaron tampoco. Llegaron inversiones por entonces, pero con un costo de caída del salario de los trabajadores. Ahora, lo interesante es que Frondizi trata de ser una opción superadora y termina siendo derrocado después de que el peronismo gana las elecciones. Pero las Fuerzas Armadas no asumen el gobierno, están divididas por un conflicto y ponen a un civil que eran los haga colorados, de presidente. que eran los colorados y los azules. Y los azules. Ponen a José María Guido y las Fuerzas Armadas tienen un enfrentamiento interno entre dos sectores. Los sectores azules consideraban que las Fuerzas Armadas tenían que volver a los cuarteles, había que normalizar la política y había que integrar al peronismo de alguna manera. Idealmente que no sea gobernando. Y los colorados consideraban que las Fuerzas Armadas tenían que intervenir en la política, si era posible gobernar, y tenían que eliminar al peronismo, totalmente. Y de hecho las Fuerzas Armadas llegan a enfrentarse en las calles, llegan a levantarse en armas y a hacer golpes y contragolpes en batallas entre ellos. Esto fue en el año 62. Entre el 62 y el 63. En el año 62-63. De ese enfrentamiento sale el hombre fuerte del ejército, que va a ser un comandante de caballería, que era Juan Carlos Onganía, que era de los azules y que se presentaba con el militar legal, ¿no? Que decía que había que volver a la disciplina, pero sin embargo, la palabra disciplina llega a transar con los sectores colorados y lo que abre es elecciones con proscripción del peronismo y disciplina militar. Así que políticamente terminan ganando un poco los colorados, que aseguran que el peronismo siga proscripción y que también se persiga el comunismo. Así, de nuevo con proscripción es electo Ilia, que va a ser esto es llamativo. Eso es importante. Ilia va a ser un presidente que tiene medidas de estado de bienestar, nacionaliza el petróleo de nuevo. Eso lo había hecho Frondizi, que le había entregado que había entregado el petróleo a las empresas extranjeras, sanciona la ley de salario mínimo vital y móvil, que es es básicamente la legislación que al día de hoy nos sigue rigiendo para que haya un mínimo de los salarios de los trabajadores, o incluso tema de los medicamentos. Establece los medicamentos como bienes sociales, y por esto es un presidente que va a ser enfrentado por las grandes empresas, por el capital transnacional, ¿no? Por las grandes empresas y el poder económico extranjero. Va a tener un enfrentamiento muy duro con el sindicalismo peronista, porque también Ilia se propuso intervenir en los sindicatos
y sacarle poder al sindicalismo peronista. Y el peronismo que estaba proscripto se expresaba a través de los sindicatos, ¿no? El peronismo como partido era ilegal. Se le permitía a veces presentarse a las elecciones provinciales. Muy camufladamente. Muy camufladamente. Ahí aparece la Unión Popular, entre otras fuerzas. Pero por todo esto, Ilia era un presidente muy poco legítimo y que generaba bastante impopularidad. No era lo suficientemente antiperonista para los peronistas, mantenía la proscripción al peronismo y los peronistas estaban descontentos con eso. Pero tenía un accionar nacionalista de alguna manera. Exactamente. Un radical con una visión nacionalista. Incluso por entonces, en medio del alegato Ruda, se reconoce en la Asamblea de las Naciones Unidas en los esfuerzos de Argentina por la descolonización de Malvinas, ¿no? Que esto es un antecedente para pensar la soberanía nacional. Fue cuando secuestraron el avión y fueron... Eso va a ser en el 66 con Onganía ya. Llegó en Onganía ya. En septiembre del 66. Pero la cuestión es que Ilia era presentado como un presidente impopular, débil, un hombre que tenía el aspecto de un hombre mayor, sencillo, tenía minoría, no tenía suficiente fuerza en el Parlamento, había sido electo con poco más del 20% de los votos, y la sociedad, que lo ve como un presidente débil, no, perdón, la sociedad no, los grupos del poder defienden que había que traer un hombre fuerte, a un liderazgo capaz de modernizar la Argentina. Y ese liderazgo es Onganía. O sea, querían modernizar. Modernizar. Y acá es interesante de nuevo. La palabra porque modernizar. En 1966 las Fuerzas Armadas derrocan a Arturo Ilia y se produce la llegada al poder de Juan Carlos Onganía. ¿Quién fue Onganía? Onganía fue en su momento para muchos el hombre que venía a salvar la Argentina. Porque Onganía, un militar que tenía mucho apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, pero que además llegó a establecer un orden político que decía podía durar décadas. Onganía establece una dictadura llamada la Revolución Argentina. En vez de la Revolución Argentina puede llamarse la Fuerza del Cielo. Que planteaba que tenían objetivos pero no plazos. ¿No? Tenemos objetivos a cumplir y el tiempo en el que el tiempo que nos vamos a quedar en el poder es el que necesitemos. O sea que los problemas de la Argentina se tienen que resolver en 3 tiempos. El tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Primero hay que resolver la economía, normalizar la economía, modernizar, obviamente con un plan de ajuste, pero también trayendo inversiones y demás. Después hay que resolver los problemas sociales de la Argentina, mejorar el salario, y después de eso podemos pensar en que haya elecciones. O sea que podía tomar todo el tiempo que haga falta. 1 año, 10 años, 20 años, incluso lo que fuera necesario. En una entrevista le preguntaron cuánto tiempo haría falta y él decía, bueno, entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Constitución de 1853 pasaron 43 años. Quizás haga falta un tiempo parecido. Por eso fue una dictadura muy ambiciosa, ¿no? Se trataba de revolucionar el país. Antes era acabar con el peronismo, antes era sacar a Irigoyen, ahora era vamos a cambiar la Argentina. Vamos a cambiar, vamos a rebautizar la Argentina. Y acá tenemos la dictadura de lo que llamó la doctrina de la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas eso es importante. Tienen que encargarse de defender lo llamado las fronteras internas del país, que eran fronteras ideológicas. Enfrentar al enemigo comunista, pero también reprimir y controlar al enemigo peronista. Controlar la moral pública, por entonces las Fuerzas Armadas reprimían y la policía controlaban las publicaciones culturales o incluso las noticias, los programas, algo que se cuenta siempre. El comisario Margaride de la policía ingresaba a los telos a desalojar a las parejas infieles. Al hotel alojamiento. Exactamente. Ahora, el tema de los bastones largos, ¿cuándo fue? Apenas asume Onganía, lo que se propone, ¿no? Como la represión y las Fuerzas Armadas van a cooptar todos los aspectos de la vida en sociedad, intervienen las universidades. Y las universidades, por esos años, estamos en los años 60, ¿no? Estaban revolucionadas, se discutía psicoanálisis, había aparecido la carrera de antropología, y el movimiento estudiantil estaba tomando mucha fuerza, un movimiento de la clase media, pero también con los obreros que habían ingresado a la universidad. Los centros de estudiantes salen a tomar las universidades más importantes de la ciudad de Buenos Aires,
entre ellos la Facultad de Ciencias Exactas, y Onganía decide reprimir, desalojando las universidades a la fuerza, ¿no? Y golpeando no solo a los estudiantes, sino incluso a las autoridades universitarias, incluso a los decanos. A los decanos, a los docentes. De hecho, se atacan laboratorios, se queman y se destruyen libros, y para muchos ahí empieza la primera gran fuga de cerebros, ¿no? Cuando por la represión, por la persecución, científicos, intelectuales se van del país, como un poco está pasando en este momento con el cierre de programas como el programa nuclear argentino y demás, que tenemos científicos, o por lo mismo el ajuste en el CONICET, que se van de la Argentina porque no pueden trabajar en este país. Bien, ¿y cuándo fue la masacre de Trelew? Bueno, Onganía enfrenta primero unos años en los cuales pareciera que ha logrado ordenar a la Argentina, ¿no? Con una represión muy dura y con un plan de modernización económica. Pero va a haber una respuesta, ¿no? El movimiento obrero se organiza, vamos a tener el Cordobazo, el Viborazo y también la emergencia de las organizaciones armadas, ¿no? Entre ellas las dos más importantes, Montoneros y el ERP. Y esto lleva, de hecho, Onganía renuncia después de que Montoneros asesina o ajusticia a Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? El líder de la Revolución Libertadora. Luego, a todo esto, perdón, el cuerpo de Evita ya estaba secuestrado. Exactamente. Se produce la llegada al poder de Livingston, otro dictador militar, que tiene que renunciar después de lo que se conoció como el segundo Cordobazo o el Viborazo. Entonces los militares estaban perdiendo el control de la situación y Alejandro Agustín Lanusse, que es el último dictador de esta dictadura, lo que plantea es que hay que buscar la transición política. Pero en el medio hay que controlar a los obreros, a la guerrilla, y es en ese marco que se produce la masacre de Trelew. Cuando después de la fuga del penal de Rawson... ¿En qué año fue esto? Del penal de Rawson. El 22 de agosto de 1972, un grupo de guerrilleros que habían intentado fugarse y habían sido recapturados y se habían rendido públicamente y pidiendo que se respeten sus vidas, son masacrados en la base naval de Trelew por comandos de marina. Y cuando decimos son masacrados, es que no es que los fusilaron, sino que los pararon y los ametrallaron salvajemente con escarmiento, ¿no? Para muchos un antecedente de lo que sería el terrorismo de Estado durante las últimas dictaduras, porque no hubo una condena, no hubo nada parecido, sino que a escondidas fueron ametrallados. Ay, Pablo, estamos llegando al final, la verdad que es importantísimo tenerte. Pásame por favor dónde, tus redes sociales, qué estás haciendo, y de ya queremos convocarte para una segunda parte, porque es impresionante y no llegamos con el tiempo de repasar toda la historia. Bueno, antes que nada, siempre es un gusto y además creo que es muy necesario... ¿Y los talleres de historia dónde estás dando? Sí, por supuesto. Es muy necesario siempre revisitar la historia, porque la historia, primero, nos explica cuáles son los grandes procesos que tuvo nuestro país, cómo se forma. Y nosotros somos un producto histórico. El tiempo en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos es un producto de esa historia. Y además porque es una buena fuente para pensar nuestra realidad, ¿no? Para pensar nuestros problemas, ver qué ha ocurrido en otros momentos históricos. Bueno, yo me dedico a la divulgación, tengo un canal de YouTube que se llama Pablo Borda, me pueden encontrar, donde doy clases en vivo de historia, tengo una cuenta de Instagram llamada El Profe Borda. Y ahora voy a estar dando una serie de cursos sobre historia argentina. Vamos a tener el primero, ¿no? Hablando de las sociedades originarias, la época colonial. Y también voy a estar presentándome en el teatro, en el Cultural Morán, el 8 de diciembre. Perdón, el 15 de diciembre. El 15 de diciembre es importante que... ¿Y cómo se desarrollan las entradas? Pueden conseguirlas por Passline. Bueno. Googleando, Pablo Borda. Pablo Borda, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dame la manita. Es un placer tenerte. Y bueno, todo lo que sea para divulgar, contás con nosotros. Va a haber una segunda parte, sin lugar a dudas, porque me quedó muchas ganas de saber mucho más. Bueno, los tiempos televisivos son así, son cortos. Bueno, los quiero, gracias por acompañarnos. Compartan el programa para llegar a más personas. Hay que mirar el pasado para
Hay que entender el pasado para entender el presente. Los quiero hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chaucito. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos.